Hola, hola a todos. Estoy esperando unos segunditos para certificarme de que todos se unan a nosotros, pero quiero darles una bienvenida muy cálida y agradecerles a todos por estar aquí participando aquí, para ver aquí en este webinar. Esta es una parte de una serie que vamos a estar hablando sobre la política, sobre cómo podemos construir los diferentes bloques, sobre las diferentes colaboraciones y arreglos institucionales. Y vamos a estar hablando entonces sobre la protección social adaptativa, también la descentralización, la localización y los desafíos y oportunidades para la buena gobernanza en la prestación de la protección social. Y en este webinar entonces tendremos diferentes tipos de oradores que van a mostrar los diferentes tipos de perspectivas que van a enfocarse en diferentes aspectos de los diferentes bloques, y hoy vamos a estar enfocándonos en el primer bloque, que es para poder tener una buena coordinación, y en los otros webinarios vamos a estar hablando de los diferentes bloques como protección social, los datos. En términos de objetivos, el día de hoy vamos a hablar entonces, vamos a hablar sobre la cooperación entre los diferentes sectores y la importancia de la cooperación, la integración, la sinergia, la sincronización es especialmente necesaria. Las instituciones saben de que cuán necesario es tener un buen enfoque para poder realmente tener una buena cobertura, ya sea verticalmente o horizontalmente. El rango de servicios que también proporcionamos dentro también de la protección social en términos de gobernanza, en términos de gobierno, y es realmente muy importante para la entrega de la protección social de un modo general. También es muy importante que respondamos de la forma adecuada para la población que tiene entonces problemas en la protección social. Entonces los diferentes actores son importantes en los diferentes contextos, y realmente cómo pueden adaptar los diferentes tipos de entrega de esta protección social en los diferentes tipos de condiciones es muy importante. Pero no existe una descentralización, fórmula mágica que se pueda aplicar. Depende también del contexto nacional. No existe una práctica mejor que se pueda aplicar a todos los contextos. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué sería entonces la mejor práctica para todo en términos ahí de responsabilidad, de inclusión y en los diferentes tipos de contextos? Entonces realmente hay muchísimas preguntas. Entonces el día de hoy vamos a hablar entonces cómo podemos hacer estas interconexiones. Entonces vamos a empezar aquí con el doctor Andrew Weil para poder empezar aquí para que puedan hablar entonces sobre esta interconexión y cómo se relacionan estos aspectos uno con el otro en estos sistemas adaptivos. Entonces Andrew es realmente un consultor, un asesor independiente, pero antes de eso ha trabajado durante más de 23 años en la administración pública del Reino Unido como asesor político, gestor, formador y director de formación. También durante 6 años fue director del grupo de gobierno del Colegio de la Administración Pública. También impartió formación para altos funcionarios sobre rendición de cuentas, gestión estratégica y gobierno corporativo para funcionarios de todos los niveles, sobre la mejora de los procesos, políticas y la gestión de las políticas. Y también trabajó para Oxford Policy Management como consultor senior, y luego con respecto, también tendremos ahí la participación de Tiago Falcón, que es consultor de Banco Mundial y se centra en temas de protección social y empleo en Brasil y en otros países. Y Tiago Falcón
es economista, y después tendremos entonces la participación de Vilma Cabrera, que tiene una amplia experiencia en protección social, reducción y gestión de riesgos de desastres, en la formulación de los planes nacionales de respuesta a desastres, respuesta humanitaria a gran escala de catástrofes y de recuperación de la población, tras varias catástrofes naturales y situaciones de conflictos en Filipinas. Después de esa presentación también tendremos algunos minutos para preguntas y respuestas, y queremos que nos hagan entonces las preguntas para que podamos responderlo, y les pedimos que entonces utilicen ahí la caja de chat para que puedan también hacer charlas, para que puedan conversar entre ustedes, pero también en caso de que tengan alguna pregunta, en vez, háganla a través de la opción de Q&A, que es de las preguntas y respuestas, y no vía chat. La vía chat déjenla solamente para hacer una conversación entre ustedes. Entonces las preguntas a través de la opción Q&A, preguntas y respuestas. Y diciendo eso, y disculpe, me olvidé de hacer mi presentación. Mi nombre es Milly Wild, y también soy parte del programa Space y soy economista, y he trabajado dando apoyo a los gobiernos, soy consultora en la protección social. Buenas tardes, buenos días a todos, depende de dónde estén. Espero que me puedan escuchar correctamente. Creo que ya hizo entonces mi presentación. Solamente estoy esperando que me den permiso para poder compartir mi pantalla, y ahí empezaré a hacerlo. Perfecto. Espero que todos me puedan escuchar bien. Entonces creo que realmente la palabra clave en esta presentación es realmente la exploración de cómo poder explorar las interconexiones y posibilidades, y también el mapeo de las conexiones de la protección social adaptativa, la descentralización y la localización. Entonces vamos a ver entonces cuáles son los antecedentes con respecto a este estudio. Entonces realmente tuve la asignación junto con mi colega Valentina Barca, que tenía a través de la iniciativa Space, que fue para desarrollar un estudio de escritorio, que fue para proporcionar un marco de conceptos con respecto a las discusiones de interconexiones entre los diferentes, entre la protección social, ASP y descentralización y localización, también identificar los diferentes puntos de entradas críticos para la programación complementaria a través de la descentralización y las intervenciones, para poder vincular las diferentes agendas en diálogos con los colaboradores del gobierno. Y también entonces este documento tuvo la intención inicial como punto inicial de discusión y también involucramiento en los diferentes técnicos de GIS, y vamos a ver entonces cuál es el punto inicial, de qué se trata. Es realmente entender esta pregunta inicial y si realmente la descentralización está realmente ayudando o está impidiendo la protección social adaptativa, y es algo que no puede realmente responderse de una forma simple. La descentralización y la protección social son realmente términos muy amplios que realmente abarcan diferentes tipos de programas y servicios y diferentes tipos de gobernanza. Entonces realmente hay una necesidad de especificar
de realmente abordar diferentes tipos de preguntas también, de, por ejemplo, ¿qué tipo de protección social estamos hablando? ¿Qué tipo de descentralización? ¿En qué contexto? ¿A nivel institucional o economía o política? ¿De qué tipo de concepto estamos hablando? Entonces vamos a empezar entonces de poder entonces desarrollar estos términos claves utilizando realmente las categorías analíticas que son familiares y para abordar todos estos temas. Entonces, para poder, de qué es lo que vamos a hablar, adaptamos la distinción entre la desconcentración, que fue la dispersión geográfica de ciertas funciones del gobierno central a las oficinas locales, y también la delegación, significa la transferencia del control de la gestión de algunos servicios, programas, ya sea dentro de las estructuras del gobierno central, por ejemplo, de un ministerio o una agencia ejecutiva, organismos de la administración local u organización no gubernamental, y devolución, la transferencia de funciones a organismos gubernamentales subnacionales con su propio mandato político y legitimidad. Tenemos como ejemplo ahí en Brasil. Entonces realmente estamos viendo la necesidad entonces de hacer los diferentes beneficios de las políticas aplicadas con respecto a la descentralización. Aquí vemos entonces la segunda parte. Entonces realmente veo que la descentralización puede ser también abordada de otras formas, y ha sido apoyada durante mucho tiempo por muchos socios a nivel de socios de desarrollo. Forma una parte del programa de buen gobierno y de democratización. También aumenta y diversifica la participación en la toma de decisiones, mejora la distribución de forma equitativa de los recursos entre las diferentes áreas y grupos, hace que los servicios reflejen mejor las necesidades locales y respondan más rápidamente a ellas. Y el grado de consecución de estos beneficios depende mucho del tipo de descentralización que se está buscando, en qué tipo de contexto social, económico y político, qué responsabilidades se transfieren y cómo, por ejemplo, con qué restricciones. Y entonces vamos a ver, como hemos mencionado, qué tipos de responsabilidades son las que son transferidas, las que se transfieren. Y vamos a ver entonces aquí la localización. Entonces tenemos que entender cómo entendemos la localización para que tengamos una idea de lo que significa, y se entiende entonces como un impulso para aplicar el principio de subsidiariedad de lo más local posible, tanto a la acción humanitaria como al desarrollo sostenible en general, como también Emilia ha mencionado. Y realmente en términos de gobernanza también lo vemos como un término clave. También tenemos que es un compromiso con la localización, que es un consagrado en el proceso de Grand Bargain entre los diferentes donantes y las organizaciones humanitarias. Y vamos a ver por qué este tipo de hacer la localización es realmente importante en esta adaptación social. Y también tenemos que ver a través de qué tipos de estructuras, infraestructuras sociales, y también vamos a ver entonces también el apoyo a los actores locales como primeros en responder a la crisis. Y ahora vamos a ver entonces el otro término aquí, que es de la protección social, que vemos aquí que varias autoridades realmente quieren participar entonces de este aspecto, pero nosotros adoptamos un modelo de 4 pilares, de 4 columnas, entonces que
que vemos que entonces los seguros sociales es el primer pilar, como regímenes contributivos que mitigan los riesgos que son vinculados al desempleo, la enfermedad, la discapacidad, las lesiones relacionadas con el trabajo y la vejez, como el seguro de enfermedad o el seguro de desempleo. Después tenemos como segundo pilar la asistencia social, que incluye los programas no contributivos que transfieren recursos en especie, individuos u hogares vulnerables con limitaciones laborales o que carecen de medios de apoyo adecuados. Como tercer pilar tenemos los servicios sociales para grupos vulnerables de la población como niños, personas mayores, personas con discapacidad y mujeres en riesgo de violencia doméstica, que incluye servicios de atención residencial, domiciliaria y comunitaria, el apoyo psicosocial y otros servicios. Y también vemos ahí entonces como cuarto pilar las políticas activas del mercado de trabajo que aumentan el acceso de los trabajadores desempleados al mercado laboral mediante servicios de empleo, capacitación laboral y generación directa de empleos, incluso mediante programas de obras públicas. Y entonces como segunda parte aquí de la protección social vemos los diferentes tipos de la protección social que realmente se beneficiarán de la descentralización a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel de fondos de Seguro Social Nacional, que puede administrarse centralmente. Algunos de estos servicios sociales pueden ser realmente mejor acomodados a través de una provisión descentralizada. Tenemos también diferentes componentes del sistema de protección social, por ejemplo, a través de un diseño de un programa de políticas y de diferentes niveles en la implementación y en la cadena de entrega, que puede ser realmente localizado en diferentes niveles de gobierno. Y tenemos, por ejemplo, aquí un programa de transferencia, un sistema de información de registro único que debe mantenerse centralmente. Y entonces vamos a ver aquí el próximo término que queremos entonces ver aquí, que es la protección social adaptativa y cómo podemos relacionarlo también aquí con la pandemia y cómo ha afectado. Entonces lo que vemos aquí es que se ocupa de las formas en que se pueden mejorar los sistemas de protección social para apoyar la capacidad de los hogares que están pobres y vulnerables para prepararse a hacer frente y adaptarse a los diferentes choques covariables. Tiene como objetivo el aumento de la resiliencia a la crisis y responder a ellas cuando se produzcan. Debe aprovechar la gama de programas y servicios existentes en los 4 pilares, los sistemas de prestación sólidas y la buena capacidad local. La creación de resiliencia puede no diferir mucho de los elementos de promoción, transformación de la protección social rutinaria. También vemos que la respuesta a la crisis puede requerir un enfoque más localizado para algunas funciones, por ejemplo, la selección de objetivos, el desembolso rápido de fondos disponibles a nivel local. También requiere una fuerte coordinación con un amplio abanico de actores locales y nacionales, lo que puede ser un reto en sistemas muy descentralizados. La coordinación entre pilares y entre diferentes niveles de gobierno, que suele ser un aspecto débil de los sistemas de protección social en todas las circunstancias. Y aquí vemos entonces en esta diapositiva, entonces vemos ahí la interconexión para que unen a los diferentes tipos de variables. Entonces vamos a ver qué tipo de contexto, si es a nivel de una institución, de trayectoria, de economía política, etcétera. Entonces tenemos ahí en el otro vínculo tenemos entonces un contexto de institución, por ejemplo, fragmentación. Entonces vemos ahí qué tipo de protección social o SP, qué tipo de programa se está considerando, qué tipo de protección social, qué tipo de función de protección social y qué tipo de actividad a través de la cadena de entrega. Y también tenemos los diferentes niveles de capacidad a nivel local y qué tipo de enfoque para que realmente se pueda fortalecer, y también tenemos qué tipos de factores se deben estar coordinando y en qué tipo, por ejemplo, de respuesta a los diferentes tipos de choques, construcción de resiliencia, y también tenemos qué tipo de geometrías institucionales y
cuál es el aspecto de ellos. También entonces tenemos el modo de descentralización y la cuestión aquí y también tenemos la... Hay que hacerse esas preguntas, como pueden ver cuáles son las implicaciones que se proponen. Aquí pues tenemos como un tipo de matriz para perfilar cuáles son las situaciones que existen y ver cuáles son las formas en las que se puede actuar. En la extensión, por ejemplo, las áreas en las que nos tendremos que centrarnos, y por ejemplo, la coordinación, dónde debemos hacer. Estas son como una de las bases para crear un tipo de matriz para describir e identificar los diferentes aspectos e implicaciones de un cambio potencial. Y luego, por último, tenemos unas preguntas principales para empezar a preguntar y ver cuáles pueden ser las propuestas que surgen. Por ejemplo, tenemos la propiedad, el valor del dinero, la responsabilidad, la equidad, los recursos, la coordinación. Por ejemplo, una pregunta, ¿estos tipos de descentralización va a ayudar, va a mejorar o va a empeorar las cosas? ¿Cómo va a ayudar? ¿Cuáles van a ser las implicaciones que encontremos en esos programas? Creo que ya no me queda mucho más tiempo, así que simplemente me gustaría decirles muchas gracias. Y aquí pueden ver una fotografía de un programa de protección social eh, en el que un programa en Gambia en el que tenía que ver con nutrición y salud. Muchas gracias por su atención y espero que hayan visto de forma clara lo que he explicado hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrew. Fue una introducción perfecta. Han estado hablando un poco en el chat y aquí, así que me gustaría añadir algo más. Me gustaría decir que eso se está traduciendo al español, así que si alguno quiere cambiar y escuchar la traducción, puede hacerlo haciendo clic en el canal abajo, como pueden ver, una cajita. Y todo el mundo puede poner sus preguntas en el chat. Y incluso las personas que hablan español pueden hacerlo en español y nosotros la traduciremos en inglés para preguntárselos a los oradores. Así que ahora vamos a cambiar a la presentación de Tiago. Muchas gracias, Emily y Andrew. Fue una presentación perfecta. Yo creo que han descrito de forma fácil este tipo de programas. Voy a intentar compartir mi pantalla con ustedes. Espero que funcione, que sea de ayuda. ¿Está bien? ¿Todos lo pueden ver? Bien. En primer lugar, me gustaría darles las gracias por haberme invitado aquí y por darme la oportunidad de estar aquí. Para mí es un gran placer y un gran honor, sobre todo con los organizadores de esta reunión. Me gustaría agradecerles por traer la atención a estos problemas que estamos teniendo ahora mismo en relación con la protección social y las interconexiones que hay con la protección social y la descentralización. Esto eran aspectos bastante importantes de debate internacional antes de la pandemia, incluso, obviamente, pero ahora esto es algo esencial, algo central que deberíamos hablar. Durante los siguientes 10 minutos voy a intentar presentarles la estructura federativa de Brasil, mostrarles las políticas sociales en el país y también me gustaría darles algunos ejemplos prácticos porque de algunos casos que yo conozco bastante bien. También alguna experiencia un poco más reciente de cómo funciona esa protección social para responder a crisis. Al final voy a hablar sobre algunos desafíos que he sacado de estas experiencias.
vamos a reflexionar un poco sobre los aspectos de la descentralización en la localización en este tipo de ámbito. Empecemos con esto. Empecemos con alguna información general en relación con la República Federativa de Brasil. Tenemos una población de 212 millones de personas en un área de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. A nivel económico, Brasil se clasifica, se encuentra en una buena posición, se encuentra al alza, pero, pero en los siguientes años ha aumentado. Pero a mí me gustaría destacar otros aspectos. La composición de la República Federativa. Hay 26 estados, un distrito federal y 5.570 municipalidades. La estructura federativa. Esta estructura combina tanto la autonomía subnacional y una coordinación a nivel nacional. Los estados y las municipalidades son entidades federativas autónomas y tienen unas garantías constitucionales que permiten a a los gobiernos locales establecer su propia agenda social. La Unión es la principal financiera y responsable de la regulación y coordinación de las relaciones intergubernamentales. Para que este sistema funcione en un mínimo, se necesitó establecer una serie de mecanismos de coordinación, especialmente para las políticas sociales. Tenemos un sistema único para la salud sanitario, por adición con competencias definidas para cada instancia gubernamental. También tenemos aquí una entidad participatoria. La, las secretarias, por ejemplo, secretarias municipales participan y hablan sobre los desafíos y las lecciones que se aprenden. A nivel educativo, en el sector educativo, trabajamos con gastos mínimos por instancia y división de competencias. Tenemos, por ejemplo, que la educación primaria es responsabilidad de las municipalidades y los estados son más responsables de la educación secundaria. Y luego así van con los siguientes niveles. Tenemos a otras entidades participatorias como la CNE y CONSET. A nivel de asistencia social, se ha organizado también como un sistema único, eh, un sistema en el que los servicios son de competencia municipal. Los estados y el gobierno federal son los responsables de financiar y calificar, evaluar este sistema. La Unión mantiene las prestaciones monetarias nacionales, sobre todo Bolsa Familia y BPC, que son entidades específicos que están fuera de los esquemas tradicionales. También es un sistema participatorio, tenemos otras entidades que participan. Eh, La, la creación de Bolsa Familia en 2002 necesitó un nuevo nivel de coordinación en el sistema. Las municipalidades asumieron el papel de registros y llevaron a cabo entrevistas, por ejemplo, y fueron llenando, alimentando este sistema de registro. Las municipalidades también supervisaban, bueno, se les pidió que supervisaran la educación y las condiciones sanitarias y que dieran más servicios adicionales para los beneficiarios. Los estados proveen de apoyo de asistencia técnica, formación del personal y gestión y mejora de las municipalidades. El gobierno federal regula el programa, mantiene el registro, pagos, y los sistemas de registro y de pago de beneficios, por ejemplo,
y elige cuáles son los beneficiarios y las ayudas financieras. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de Bolsa Familia, 14.109.025 familias, que es el 25% de la población de Brasil, con una prestación media por familia de $40, con un presupuesto anual de 6.000 millones de dólares, y el 70% de las transferencias llegan a las familias del 20% más bajo de la distribución de la renta. Aquí tenemos Cadastro Único, que es un registro único de Brasil para los programas sociales. Se basa en Bolsa Familia también. Tiene un enfoque coordinado federativo que ha conseguido un registro masivo. El uso del registro es obligatorio para toda la asistencia, para todos los programas de asistencia social federativos y está disponible para todos los niveles gubernamentales y para que empiecen sus propias iniciativas. Mete aquí normas, reglas y conceptos nacionales, les da instrumentos para construir capacidades, tiene incentivos intrínsecos dentro de ellos y también mete ahí una estrategia comunicativa bastante extensiva, una estrategia de comunicación bastante extensiva. Tenemos 76 millones de habitantes en el cadastro único, el casi 40% de la población ya se ha registrado en este cadastro único. En este grupo tenemos alrededor de 3 millones de las familias tradicionales y vulnerables, tenemos a indígenas, grupos específicos, a los más vulnerables, los trabajadores infantiles, etcétera. Tenemos estaciones de servicio en todo el país, en, en los 9,5 mil municipalidades, en los registros de estas municipalidades. Auxilio emergencial es una ayuda de emergencia. Se ha creado en respuesta para la crisis del coronavirus. Cobre, cobre a los trabajadores formales e informales e incluye incluso a los que ya estaban incluidos en Bolsa Familia. Se apoya en el sistema tradicional de Bolsa Familia y Cadastro Único, un registro único. Usa la tecnología de manera intensiva para registrar a trabajadores informales y en paro. Esta experiencia, la verdad es que fue bastante comprensiva y extensiva. Fue una respuesta bastante extensiva para el COVID. Es importante decir que fue bastante centralizada por el parte del gobierno y se llevó también a cabo actividades complementarias, pero este programa fue bastante centralizado. Encontramos aquí casi 69 millones de beneficiarios. El 65% de la población de Brasil se ha registrado en este proceso, en este programa, tanto para los beneficiarios como para otros asuntos. Un beneficio medio del $120, 60.000 millones al año de presupuesto y una extensión de 15 meses ahora mismo. Y hay casi 100, bueno, más de 100 millones de cuentas digitales que se han creado para este programa. Y que esto, eh, con todo esto ya en mente, con esta experiencia, me gustaría hablar sobre cuáles fueron los desafíos y terminar mi presentación con los desafíos. El principal desafío y el primero que me encontré fue una capacidad local heterogénea. En Brasil tenemos, sí,
Si vemos a municipalidades, el nivel de unidad, en el caso de Brasil tenemos a un mundo bastante diverso, heterogéneo. Tenemos a 12 millones de habitantes, millones en algunas municipalidades. Y, y luego cerca de Sao Paulo tenemos casi 1.000 municipalidades, por lo cual tenemos una gran cantidad de diferencias a nivel de diferentes municipalidades. También me gustaría destacar esta idea de contexto local único. Esto es algo bastante importante a la hora de hablar de localización y descentralización. ¿Cómo mantener una equidad mínima entre las zonas y garantizar que incluso las unidades menos desarrolladas también están siendo protegidas por esta asistencia social? Los grupos vulnerables son muy diversos. Hay diferentes distribuciones también, divisiones. Lo que vemos aquí es que la protección social adaptativa y esta idea de descentralización y localización no pueden, no pueden reforzar las inequidades, las desigualdades. Eso es un riesgo que tenemos aquí en realidad. Tenemos que garantizar una generalidad mínima de equidad, ver cuáles son las restricciones de estas uniones, ver cuáles son los problemas de la descentralización. Y esto es aún mayor cuando hablamos de, cuando encontramos problemas de respuesta que necesitan una respuesta rápida. Para reducir estos desafíos, hemos aprendido algunas lecciones que me gustaría compartir con ustedes. La primera es la necesidad de adecuar un apoyo financiero predecible. Necesitamos un mecanismo que funcione. La idea que tenemos de libertad de gastar este presupuesto en un contexto local. No es que tenga que haber solo una solución que se adapte a todas, porque eso es imposible. Tiene que ser diversa. Tenemos, sabemos que las herramientas de gestión pueden funcionar si están bien diseñadas. El control social es fundamental si se trabaja a nivel local. Es necesario poder controlar a nivel local también. El proceso de supervisión constante es también primordial para mejorar los servicios y que tengan una mejor calidad, una homogeneidad, para mejorar los servicios sociales y los beneficios. Además, a mí me gustaría destacar que es necesario que las reglas sean simples y que la comunicación también sea buena, sobre todo con el personal y con los beneficiarios. Y algo muy importante, muy importante, es la atención especial al equipo de atención al cliente a nivel de calle, la burocracia a nivel de calle, las relaciones que se crean entre los beneficiarios y la burocracia a nivel de calle. Tiene que estar cubierto en el nivel de derechos. No se tiene que pensar en esto como favores, sino que se tiene que pensar en esto como derechos. Por último, me gustaría hablar y destacar que la tecnología ayuda, la verdad, funciona. Y la tecnología es bastante importante, es un instrumento bastante útil para los programas, pero no resuelve todos los problemas. Es un aliado bastante importante, pero hay que tener cuidado con este algoritmo a veces, sobre todo cuando hablamos sobre los problemas, los programas de protección social. Con esto termino todo y me interesa mucho escuchar cuáles son sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiago. Esto ha sido muy interesante. Ya tenemos algunas preguntas.
Realmente ha sido una presentación muy interesante, Tiago, muchísimas gracias, y vamos a ver aquí si ya tenemos algunas preguntas. Entonces vamos a hablar un poco sobre Bioma para que nos hable un poco sobre este tema, más en un contexto diferente. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Es realmente un honor ser realmente... Es un honor realmente ser parte de esta presentación. Realmente agradezco de que me hayan enviado esa invitación. Voy a presentar entonces las experiencias de Filipinas en términos de localización y la colaboración en las diferentes unidades en Filipinas. Entonces voy a hablar el día de hoy el perfil del país ahí de Filipinas con respecto a la pobreza, los desastres y riesgos, también la crisis que también enfrentamos con respecto al COVID. Entonces también tenemos la protección social de Filipinas, que implementada para las crisis naturales y climáticas y la pandemia de COVID. También la protección social, el papel de los gobiernos locales en la descentralización y localización de la protección social adaptiva, también los desafíos que encontramos, las oportunidades para avanzar y los mensajes centrales. Entonces vemos aquí en este gráfico ahí que realmente cuál es la tasa de pobreza ahí en Filipinas. Entonces vemos ahí que hasta el final de 2021 vemos que la pobreza va a disminuir hasta 18,7%, pero vemos de que debido al COVID, de que nos trajo diferentes tipos de desafíos, ya sea sociales, ya sea a nivel de la salud, y que también tuvieron un impacto en la economía. Entonces vemos aquí las partes aquí del mapa que están de color rojo, que son realmente afectadas por desastres, y en estas áreas están realmente donde tenemos los hogares más pobres, están viviendo en esas partes marcadas en rojo. Entonces vemos ahí que Filipinas realmente es un país, un archipiélago que está localizado ahí bien cercano a Asia, y tenemos entonces de que diferentes... en 2018 fue colocado, posicionado como el tercer país que está con mayor riesgo, y en 2020 como noveno en términos de riesgo, debido a la cantidad de problemas que enfrentamos aquí en Filipinas. Por ejemplo, la cantidad de tifones, pero también hay diferentes tipos de desastres que ocurren aquí en este país. Vamos a ver entonces con respecto a COVID-19, que realmente ha sido realmente un desafío muy grande que el país ha enfrentado. Entonces vimos de que realmente tuvimos una cuarentena muy grande para poder hacer frente al COVID-19. Entonces, vemos que aquí en el gráfico que en mayo de 2021 tenemos ahí los individuos afectados, ha sido de 1.543.281 personas, que son aquellas personas que fueron afectadas o son afectadas en ese momento, ya sea recuperadas o no. Entonces también
Vemos ahí que el número de muertes ha sido de 27.131, el número de personas que se han recuperado de 1.461.749 y el número de casos activos es de 54.401, y tenemos entonces cómo eso ha tenido un impacto en la economía, en los empleos. Vemos de que 4,2 millones de personas se han quedado sin empleo a partir de mayo de 2021. Entonces, vamos a hablar entonces del desempleo actual. Vemos que 12 millones están sin empleo o tienen un empleo que de una tasa más baja, ¿sí? Debido a los desafíos del COVID, debido a que se han cerrado los negocios, debido a las restricciones, debido a la cuarentena relacionado con el COVID. Entonces vemos aquí, como Tiago habló de la Bolsa Familia en Brasil, y vamos a ver cuál es la experiencia aquí en Filipinas. Entonces vemos la protección social, tenemos el Pantawid Pamilya Filipino Program, o programa de transferencia de efectivo condicional. Entonces vamos a ver cómo entonces este programa se ha aplicado aquí en Filipinas. Entonces lo que vemos aquí es que se ha hecho una transferencia de dinero condicionada dirigida a nivel nacional que cubre a 4,4 millones de hogares en pobreza, aproximadamente el 20% más pobres, que ha sido diseñada para desarrollar el capital humano y ofrece una plataforma para dar una respuesta rápida y ampliada a los hogares pobres y vulnerables en casos de crisis. El gobierno y los socios humanitarios se apoyaron en la infraestructura y los sistemas de las 4P para prestar asistencia monetaria incondicional a la población afectada por el tifón. Tenemos el super tifón Haiyan en el año 2013, y también tenemos que las sesiones mensuales de desarrollo familiar incluyen la preparación de la familia y la comunidad ante las catástrofes para aumentar la resiliencia ante las mismas, y Pantawid demostró ser eficaz para poder aprovechar otros programas como STI y SAP. Entonces vamos a ver aquí el segundo tipo de protección social, que realmente es muy adaptativo y es un complemento al otro programa, que es la transferencia de efectivo de emergencia, que ha sido una protección social adaptiva, y es una transferencia de efectivo incondicional implementada para poder asistir a las víctimas de desastres en áreas declaradas bajo estado de calamidad. Entonces, ha sido implementado durante el super tifón Haiyan en 2013 en colaboración con la SUGL, con el apoyo de los socios humanitarios, con ayuda monetaria de emergencia complementaria de 1.300 de la moneda de Filipinas, que es equivalente a $26 para los beneficiarios de las 4P para alimentos y artículos no alimentarios, y ha sido implementado para apoyar a la recuperación y rehabilitación de las familias desplazadas internamente del asedio de Marawi de 2017, para la transición de la ayuda por desastre a la rehabilitación, y la ayuda monetaria de emergencia permitió a los beneficiarios recuperarse rápidamente y estimular la economía local. Entonces aquí vemos en el otro la experiencia del tifón Haiyan en 2013. Entonces tenemos ahí que tenemos aquí el primer caso, que es DSWD, que ha sido para la transferencia de efectivo de emergencia, que se ha emitido entonces la política durante desastres. Entonces tenemos el NDRRMS por sus siglas en inglés, que es la adopción de ayuda durante desastres. Y tenemos aquí la ayuda también de las Naciones Unidas, que es una organización de ayuda humanitaria que ha trabajado con un grupo para poder ayudar en la transferencia de efectivo.
Entonces aquí vemos aquí en otro tipo de programa, que es el número tercero, que vemos el programa de mejora social, que es SAP por sus siglas en inglés, y la mayor transferencia de efectivo incondicional del gobierno nacional, que ha sido implementada en asociación con las unidades del gobierno local para hacer frente a la pandemia de COVID-19. La primera distribución llegó a 18 millones de familias, incluidos los beneficiarios de las 4P. La segunda distribución se centró en las zonas declaradas bajo cuarentena comunitaria reforzada y región de la capital nacional, NSR por sus siglas en inglés, y en las 4 provincias más cercanas a la región de la capital nacional. Y cuarto, tenemos las intervenciones posteriores a la catástrofe dirigidas a nivel local, que es para la distribución de ayuda alimentaria y no alimentaria a las víctimas de choques y catástrofes, prestación de asistencia financiera limitada a las familias y personas en crisis por muerte o hospitalización durante las catástrofes y otras conmociones. Entonces, esos ahí son algunos de los números que puedo mencionar. Entonces aquí vemos ahí el rol de los diferentes gobiernos locales. Tenemos ahí que en Barangay tenemos más de 40.000 y que sirve aquí entonces sirve como principal unidad de planificación y ejecución de las políticas, planes, programas, proyectos y actividades del gobierno en la comunidad. Entonces vemos a nivel municipal y ayuda al municipio o a la ciudad en la lista de beneficiarios, ayuda al municipio o a la ciudad a distribuir los diferentes beneficios, por ejemplo, pago no digital, presentar un informe sobre la distribución de efectivo, alimentos y artículos no alimentarios, y actúa sobre las quejas que han sido notificadas. Entonces, vemos aquí entonces los desafíos que el gobierno ha encontrado entonces para poder implementar el programa con respecto a la implementación social, y tenemos entonces que la recolección de datos mediante la tarjeta de mejora social o Social Amelioration Card, SAC por sus siglas en inglés, que ha sido administrada manualmente en papel para poder priorizar a los beneficiarios y distribuir físicamente el dinero en efectivo directamente a los titulares de la SAC. Entonces, tenemos aquí como otras características que vendría a ser el aprovechamiento de la entrega de pagos digitales en colaboración con 6 proveedores de servicios financieros, entre los que se cuentan 3 bancos, 3 emisores de dinero electrónico pago, y entonces también encontramos, entonces el problema que encontramos es la conectividad de internet, que no ha sido la mejor, y también debido a la señal telefónica en las áreas con más desventajas o que están isoladas a nivel geográfico. Y la tercera, tenemos que ha sido implementada por el LGU con respecto a la priorización y distribución de la ayuda basada, y la mayoría de las UGL, el problema que hemos enfrentado es con respecto a las prácticas fraudulentas que han sido informadas, por ejemplo, los importes que han sido inconsistentes y las diferentes modalidades adoptadas, y, por ejemplo, distribución cara a cara de los beneficios que han aumentado el riesgo de la infección. Entonces, vamos entonces a ver el próximo. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, con respecto al clima, vamos a ver que los datos que han sido recolectados utilizando la tarjeta de acceso familiar de asistencia a los desastres, DAFAC por sus siglas en inglés, para priorizar a los beneficiarios y distribuir comida,
asistencia no alimentaria y también asistencia en efectivo. Tenemos la situación de conflictos, que tenemos ahí la recolección de datos, se utiliza a través de DAFAC, basada ahí en escrito, y ha sido distribuida físicamente en términos de efectivo directamente a los beneficiarios. Y también con respecto a la pandemia del COVID-19, lo que vemos es se han priorizado y se han registrado ahí los beneficiarios de una forma localizada. La recolección de datos se utiliza a través de la tarjeta de mejora social, o SAC por sus siglas en inglés, para poder priorizar a los beneficiarios. Y se ha distribuido de forma física, a través de ayuda alimentaria y no alimentaria, directamente a los beneficiarios. Entonces, los desafíos que enfrentamos en el primer caso es la baja confiabilidad de los procedimientos de registro y de poder priorizar a los beneficiarios en una base por escrito o en papel. Tenemos también la administración de progreso lenta de DAFAC y la distribución de la asistencia. En la situación de conflictos tenemos como desafíos la baja calidad y la confiabilidad de la información basada en papel. Entonces tenemos el potencial de la manipulación de datos y de prácticas que han sido fraudulentas, y también la implementación tardía debido a los diferentes tipos de listas que son entregadas de los IDPs a los LGUs. Los LGUs o las unidades que se utilizan localmente con respecto a la pandemia del COVID-19, vemos de que realmente ha sido a través de la base de datos del sistema de gestión basado en la comunidad, en vez de utilizar la base de datos de NHTS, lo que resulta en problemas con respecto a poder realmente abordar a los beneficiarios, y que realmente ha habido un importe inconsistente y diferentes tipos en las LGUs y el uso de diferentes tipos de bases de datos que resultaron en confusión y problemas a nivel local. Entonces vemos aquí en la próxima diapositiva, entonces, cuáles son los tipos de desafíos que encontramos. Entonces vemos ahí de que aunque el concepto de coordinación está claro, la coordinación operativa entre el gobierno nacional y los gobiernos locales en la aplicación del PAE ha sido realmente escasa. Los datos sobre los hogares pobres se convirtieron en un problema debido a la falta de una base de datos común con una identificación única para poder priorizar a los beneficiarios. Los datos del NHTS y los datos locales del CBMS deben realmente estar en armonía para que la información sea coherente en cuanto a quién necesita ayuda y quién la ha recibido. Vemos que la base de datos de la NHTS no se ha actualizado desde hace 5 años. Te pedimos entonces de que te apures un poco para que tengamos tiempo para las preguntas y las respuestas. Entonces también tenemos los programas implementados localmente, pueden ser más rápidos y responder a las necesidades de sus constituyentes. Sin embargo, la desigualdad entre las UGL es posible debido a sus diferentes capacidades fiduciarias. La aplicación localizada, especialmente del PEA, dio lugar a diferentes tasas, cantidad de prestaciones o beneficios en efectivo recibidos, modalidad de pago, duración y modalidad de la ayuda que ha sido proporcionada en efectivo frente a la ayuda no monetaria. Entonces aquí realmente lo que se tiene como objetivo es realmente aumentar la resiliencia. Entonces, con respecto... Entonces vamos a ver entonces los mensajes principales. Vemos que la necesidad de una base de datos nacional de los hogares pobres que sea interoperable con la base de datos local y que es crucial en la aplicación de ASP, las funciones y responsabilidades de las unidades de gobierno local que deben incluirse en el diseño de los programas de protección social para que las unidades de gobierno local dispongan de claridad operativa y orientación en la prestación
de la asistencia, el aprovechamiento de las estructuras y los sistemas existentes acelera la prestación de ayuda a los pobres y vulnerables, y también el uso de sistemas pago digitales de prestaciones en efectivo del personal que presta la asistencia. Muchísimas gracias. Terminé entonces la presentación. Muchísimas gracias por esas presentaciones que realmente nos han proporcionado una buena imagen de lo que está pasando en sus países. Tenemos 25 minutos para seguir con las preguntas. Ahora ya tenemos algunas bastante buenas. Tienen que ver con diferentes temas en realidad, pero tenemos ya algunas preguntas sobre sistemas, sobre cómo funcionan, cuáles son el contexto intergubernamental. Las preguntas tienen que ver con inclusión y también otro tipo de contexto. Igual podríamos empezar con la inclusión, porque esta es una de las áreas principales en las que se suele asumir que mientras más descentralizado esté, mejor para la inclusión, quiero decir. Pero ¿cuál es la evidencia que tenemos en esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Hay evidencia para ver si es algo mucho más local, se excluye algo social o no se promueve una inclusión social? ¿Hay otros programas? ¿Hay otros problemas, mejor dicho? Sobre todo en este caso de las Filipinas y Brasil, donde tenemos este registro único. También hay algunas complejidades diferentes a nivel cuantitativo, por ejemplo, diferentes puntos de vista. Esto va a ser para cada uno de los panelistas. Voy a empezar con Andrew, pero luego voy a continuar. ¿Qué opinas sobre estas formas del nivel local? Si los más vulnerables tienen problemas para registrarse. ¿Qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver para el género? Por ejemplo, ¿las mujeres se las incluye o no? Andrew, ¿qué piensas sobre ello, sobre lo que acabo de hablar? Y luego hablamos con Tiago y Vilma. No, nos escuchamos. Bien, ahora ya me escuchan. Muchas gracias por todo esto y por las preguntas. Las he estado leyendo. Algunas son bastante difíciles de abarcar. Richard Eson ha hecho una pregunta y ha preguntado qué pasa a las personas que no se pueden registrar. Creo que aquí hay algo bastante importante. Todos vemos los beneficios de esos programas, beneficios de mejorar la digitalización, de aumentar la digitalización para los registros sociales, para que haya otras formas de registro. La eficiencia mejora también y seguramente se pueda mejorar la eficiencia de los procesos gubernamentales. Pero también mejora esto para los beneficiarios, que solo se tienen que registrar una sola vez. Los beneficios también pueden ser más grandes y la respuesta puede ser aún más rápida gracias a todo esto. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Si solo tenemos un registro único y se falla una vez, o si se rechaza, o si se es rechazado por este registro único, pues igual te ves excluido ya de todo. Con lo cual aquí tenemos un problema bastante peligroso, por lo que puedo ver. Y la exclusión aquí puede surgir. Y yo creo que deberíamos ver cuáles son las dimensiones locales y la exclusión a nivel local. La habilidad de ver cuáles son los sistemas buenos y cuáles son los mecanismos que mejor se adaptan. Yo creo que debería ser gran parte de la reflexión a la hora de crear un sistema. Y otra cosa que me gustaría decir es que hay que incluir a todos los grupos. Encontramos aquí a mujeres solteras.
Tenemos que incluirlas a todas, a todos, que se los trate mejor y también incluso a los que peor se tratan. Hay que preguntarnos cuál es el papel de un sistema central para reforzar o asegurar estos beneficios. Yo creo que no hay una respuesta sencilla para todo esto a la hora de crear decisiones locales. Algunas decisiones no serán buenas para una parte, pero creo que si el gobierno central intenta llegar a una inclusión y que todos los grupos participen, yo creo que entonces la habilidad para poder ver esto y mejorar algunos problemas va a ser aún mejor. Todo esto es bastante importante. Creo que ha sido una respuesta bastante larga. No, pero esto está muy bien. Muchas gracias. Creo que has hablado de este balance que tenemos que saber. Tenemos que ver cuál es el rol el papel de la protección social. Tenemos que encontrar una igualdad en toda la sociedad, pero tenemos que ver cómo creamos esta balanza a nivel local, qué significa el control. Esto está directamente relacionado con las responsabilidades del gobierno y al final se benefician de estos derechos. No hay una respuesta fácil, eso seguro. Sobre todo cuando lo queremos aplicar a la práctica y a grupos individuales. Tiago, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu experiencia en Brasil, en el contexto brasileño? Sé que está balanceado ante los niveles subnacionales. Tenemos experiencias bastante positivas, pero también algunas muy negativas. Para controlar esto en el proceso de registro, lo mejor es estar en contacto con los registros, tener un mecanismo de queja, tener abogados públicos, un control, necesitamos un control social, que es algo muy importante, y un control central del proceso. En el caso brasileño, usar las estadísticas nacionales, que todas las municipalidades tienen, ayudan al registro. Y estos han conseguido que se consigan estos objetivos. Así que aquí encontramos una herramienta de gestión que permite al gobierno federal pagar más a las municipalidades que más lo necesiten. Y también aquellas que consigan estos objetivos utilizando las estadísticas nacionales. Con todas estas herramientas podemos decir que tenemos un registro bastante bueno, pero hay que decir la verdad, aún tenemos algunos desafíos por delante, algunos desafíos que intentamos minimizar. Seguimos buscando de manera activa ideas para atraer a todas estas familias que son más vulnerables y que necesitan estar dentro de este programa nacional. Muchas gracias. Vilma, ¿cuál es tu experiencia en Filipinas? Igual seguramente vas a añadir otro punto de vista. La localización es verdad que puede significar diferentes cosas en el nivel humanitario, pero también puede significar otras cosas para otros sectores, para el Estado civil, etcétera. ¿Cómo se gestiona esto en un contexto de crisis? Su experiencia es más en Filipinas, así que me gustaría saber un poco tu opinión en relación con la inclusión y la responsabilidad. Es bastante preocupante en realidad. Encontramos diferentes situaciones en cada municipalidad. Al- Primero, la inclusión y la exclusión son un problema importante. Y esto se podría
podría estar de acuerdo que el gobierno local y el central deberían permitir que todo el mundo rellene quejas. Sin embargo, en algunas regiones que no permiten esto, estas quejas simplemente no llegan nunca a ningún lado, no, no se analizan. Así que ahí deberíamos centrarnos y ver cuál es la situación real, porque muchas personas no están incluidas en los beneficios sociales, ni en la asistencia social, etcétera. Y tampoco, da igual en qué nivel hablemos, hay exclusión en todos los niveles. Hablando de la localización, también es preocupante. La implementación preocupa porque los gobiernos locales cumplen estas políticas, cumplen con estos programas que incluidos en la ley nacional, etcétera. Uno de los programas que tenemos es el de la aparición y acción en contra de desastres. Aquí tenemos una organización humanitaria que ayuda y encuentra coordinación con organizaciones humanitarias y el gobierno. Encontramos agencias también que ayudan y que se centran sobre todo en los desastres naturales. Y hacen preguntas como quién lidera esta respuesta. Las organizaciones humanitarias se centran especialmente en las Filipinas en todos estos problemas y deben ver cuáles son las preocupaciones particulares. Muchas gracias. El nivel de complejidad es bastante grande, la verdad, en un contexto descentralizado. Hay diferentes actores en todo esto. Me gustaría hablarte más preguntas aún. Quiero asegurarme que todos tengan su respuesta. ¿Alguna más para Andrew? Porque lo suyo es un contexto bastante distinto al de Brasil y Filipinas. Por ejemplo, en escenarios de conflicto, donde tenemos un conflicto y luego tenemos a refugiados, etcétera. ¿Cuáles son las implicaciones de la descentralización en su contexto? Con las poblaciones que se ven desplazadas, por ejemplo. En realidad, no tengo una experiencia bastante extensa en este área. Un aspecto que he observado es en Líbano. Vemos los esfuerzos de los gobiernos del gobierno libanés de acoger a un gran número de personas desplazadas de Siria. Yo no tengo en realidad una experiencia tan grande con este problema, pero veo que el problema allí no es que no se basa en un nivel descentralizado municipal, sino que aquí tiene que ver con el sistema educativo nacional, la, la dificultad de diferentes regiones y de áreas locales de crear colegios, de dar servicios de a un gran número de personas. Incluso ya para la gente que existía allí ya era muy poco este nivel educativo, por lo cual si vienen más personas es aún más difícil. Aquí vemos que hay este problema. Y aquí vemos que esto genera un problema a la protección social adaptativa también. El impacto no es algo uniforme y universal a todos los países. Algunos países tienen unos problemas distintos a diferentes grados y
Se necesita a veces una asistencia central, incluso para las áreas que tienen un gobierno descentralizado. Y ahora lo hemos visto en realidad con la crisis actual. Ya puedo ver que esto es bastante difícil y depende mucho del contexto. Realmente eso ahí depende de las distintas respuestas que tienen los diferentes gobiernos y también las relaciones entre la provisión humanitaria. Eso es algo que realmente hemos estado abordando en el último año. Vamos a hablar entonces más con respecto a un contexto que realmente es importante de actuar en interés de los ciudadanos y realmente debe haber un equilibrio a nivel central y local. Y creo que realmente ha sido abordado de diferentes formas en Brasil y en Filipinas. ¿Y qué significa eso en el contexto adaptativo? Y la responsabilidad local, parece que realmente cuál es el rol del gobierno. Y me imagino que también con respecto a los diferentes colaboradores, me imagino que las responsabilidades a veces están a un nivel más bajo y realmente cuáles son los diferentes desafíos que crea. Y tal vez Vilma, tal vez puedas mencionar un poco con respecto a esas relaciones y cómo funciona a nivel central y local con respecto a la respuesta a los desastres. Ok, respuestas a los desastres a nivel legal, a nivel de las leyes. El gobierno maneja ahí la respuesta a los diferentes desastres a través de los aspectos que mencionamos ahí en la presentación, pero con respecto a cómo hace el gobierno a nivel local, que incluye también las operaciones para trabajar a nivel local y también a nivel de diferentes provincias. El gobierno también entonces actúa a nivel de diferentes provincias, pero en las Filipinas no es solamente ese caso, sino también el gobierno nacional siempre ha tenido un papel mayoritario, también debido al límite de la capacidad fiduciaria de las diferentes unidades. Entonces, la ley requiere de que realmente el gobierno nacional es que proporcione apoyo, pero sin embargo, pero el gobierno nacional es el proveedor principal de soporte, de apoyo, para poder dar respuesta a los diferentes desastres. Entonces realmente vemos que es un poco diferente lo que han mencionado, realmente es muy interesante, sí. Y Tiago, si quieres entonces mencionar tu experiencia y lo que acontece ahí en Brasil. Y con respecto a la financiación relativa al COVID y de lo que estaba disponible en el programa de emergencia, ¿existe algunas tensiones con respecto al gobierno central y local, con respecto a cómo se van a utilizar esos recursos o cómo se utiliza eso con respecto, por ejemplo, a nivel central, de que si realmente eh, esa cantidad va ahí a la ayuda emergencial o se utiliza en otro sentido? Entonces, ¿cómo funciona entonces este proceso de toma de decisiones y de colocar las diferentes prioridades? Eh, con respecto al auxilio de emergencia que tenemos, utilizamos el registro nacional y,
Y entonces el programa de Bolsa Familia son los primeros que pueden recibir entonces el nuevo beneficio, y también entonces el gobierno utiliza nuevas formas de registro, también diferentes aplicaciones en los teléfonos para poder entonces registrar a las personas que no estaban incluidas en este programa, debido a que realmente es una forma muy tecnológica. También podemos saber de que hay personas que pueden estar excluidas debido a que no cuentan con un teléfono inteligente, pero utilizar debido a que se utiliza entonces el programa de Bolsa Familia, que ya están incluidas las familias que enfrentan más pobreza, entonces realmente las personas que realmente necesitan más ayuda están incluidas. Y entonces aquellas que también se encuentran en un nuevo nivel de pobreza debido, como vimos en ese caso, debido al COVID, también son incluidas a través de, entonces, el registro a través de los teléfonos inteligentes y los registros que se hacen a través de ellos. Y también entonces se utilizan las aplicaciones de aquellos que declaran que necesitan esa ayuda. Y realmente este programa, que ha sido muy grande, como el auxilio de emergencia, se utilizan entonces las herramientas y la experiencia de la Bolsa Familia en un registro único, pero realmente con respecto a este último caso, realmente ha sido una respuesta muy centralizada. Y también vemos ahí las acciones complementarias, otros tipos de beneficios, o aquellas personas que no consiguieron a completar la aplicación, recibieron también un apoyo por parte del gobierno federal. En otras áreas, con respecto a la salud, realmente han habido muchísimas discusiones porque han habido diferentes puntos de vista con respecto a la pandemia y qué es lo que se debe hacer. Y realmente tenemos muchísimos conflictos en cómo poder proporcionar nuestra respuesta al problema del COVID. Sí, realmente es muy interesante. Que realmente vemos que no hay solamente una solución, pero es realmente la combinación de a nivel centralizado, a nivel junto con el nivel descentralizado. No creo que no vamos a poder, qué es lo que hacen con respecto a los países que ya tienen un nivel descentralizado y cómo es lo que se puede hacer para poder, y realmente la respuesta, que podríamos tener una presentación con respecto a eso, como que realmente sé que al final todos los oradores tendrán unos 2 minutos para poder hacer un resumen, y realmente entonces lo haremos en orden. Entonces, Andrew, muchísimas gracias. Entonces, no sé si es realmente ventajoso que yo sea primero o no. Entonces, tengo solamente algunos pensamientos que me gustaría compartir, y lo que he aprendido, uno de ellos es con respecto a cómo abordar las cuestiones que no pudimos entrar de una forma más detallada con respecto cómo pueden los diferentes actores a nivel humanitario brindar soporte, brindar apoyo a los sistemas. Y creo que realmente una de las cosas que aprendemos con respecto a los eventos recientes, y pienso también Ebola y otros tipos de crisis que hemos enfrentado antes de llegar al COVID, que realmente la respuesta de emergencia es realmente muy importante.
y realmente hay que ver cómo es que se puede hacer para construir esos mecanismos de forma de que sean eficaces. Y con respecto a qué es lo que se puede hacer, sobre todo con respecto a algunos sistemas, es ir un poco más allá del gobierno local. En muchos países, no en todos, hay una estructura de voluntarios locales que brindan también apoyo para poder realmente hacer la identificación, el registro. Y en ese escenario, con respecto a cómo crear un sistemas más sólidos, las personas pueden ver cómo pueden entonces obtener un apoyo más sólido. Es muy importante que todos estén comprometidos y al mismo tiempo, en una situación de emergencia, tenemos que ver cómo entonces impedimos la descentralización y cómo se puede hacer una buena designación de los diferentes recursos, tener todos los equipos y todos los recursos que estén disponibles con respecto también a la respuesta que damos al COVID. Realmente vemos de que existe un mercado, entonces creo que ese ha sido más o menos mi resumen y mis pensamientos finales con respecto a esa área. Muchísimas gracias, Andrew. Tiago. Primero me gustaría entonces responder alguna de las preguntas. El papel de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales con respecto a nuestra experiencia en Brasil. Creo que tienen unas buenas posibilidades para poder trabajar conjuntamente con el gobierno. Creo que realmente es una acción complementaria, que tenemos realmente una buena experiencia en la búsqueda activa y también vemos entonces la monitorización, el control y también vemos de cómo, de una forma experimental, de cómo pueden entonces hacer lo que partes del gobierno no consiguen hacer y también del control social. Y realmente hemos visto unas buenas intervenciones en esa área. Para poder concluir, me gustaría decir nuevamente lo que dije también durante mi presentación, que es muy importante de ser conscientes de la importancia del balance entre la centralización, la descentralización, para que haya realmente que la asignación sea hecha de forma equitativa. Realmente hay que ver qué tipos de herramientas se pueden utilizar para que se hagan realmente pasos que sean homogéneos a nivel nacional y también a nivel local. Y también incluyendo las diferentes ideas que vengan. Y realmente creo que la combinación es lo que creo que sea más eficaz y lo mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, realmente puntos muy importantes. Entonces, Vilma, entonces vamos a ver las tres cosas que me gustaría mencionar. Maximizar las estructuras que ya están disponibles, que realmente han demostrado que son eficaces con respecto a la protección social o protección social adaptativa a nivel del gobierno. Y además de eso, de la estructura existente, que se asegure sistemas de bases de datos de interoperabilidad para que haya una buena coordinación y acuerdos y colaboraciones entre el gobierno nacional y el gobierno local. La otra cosa que me gustaría mencionar es con respecto a si se debe localizar o descentralizar y cómo se puede hacer para poder tener un presupuesto que realmente venga a ayudar en caso de necesidad de respuesta.
el gobierno local y las unidades de gobierno local tienen diferentes tipos de fuentes y de fondos, pero también tienen muchísimas limitaciones con respecto a los requisitos de la población y ver entonces, y la tercera, la importancia de tener y contar una comunicación y estrategias de comunicación que sea simple entre el gobierno nacional y el gobierno local, y realmente la comunicación simple, y me gustaría conectar eso para poder ayudar la colaboración entre las diferentes unidades de gobierno. Y no puede ser indicado de una forma detallada, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, Vilma. Sé que podríamos seguir indefinidamente. Muchas gracias a los oradores por esta información. También muchas gracias para GIZ, del Banco Mundial, a aquellos que han coordinado esto, y también me gustaría dar las gracias a todos los participantes. Muchas gracias por ser parte de este webinario y por todas sus preguntas. También me gustaría añadir que vamos a subir esto en socialprotection.org, y también espero que estén atentas en septiembre, espero que estén atentos en septiembre al siguiente webinario. Vamos a estar hablando ahí sobre los mecanismos de pago digital, etcétera. Vamos a terminar aquí. Muchas gracias a todos. Espero que tengan un buen día donde sea que estén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.